Saludamos a esta hora a Fermín Mármol, abogado, criminalista, experto en seguridad integral, vicepresidente de Relaciones Internacionales del Grupo Multinacional de Seguros, que nos acompaña en este momento desde Caracas. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer para mí estar con usted, con su equipo y por supuesto con todos los televidentes. ¿Esto es verdad lo que denuncian estas personas que veíamos en la nota anterior y que nos narraba nuestro corresponsal Carlos Eduardo Sánchez? ¿Es verdad que en Venezuela hay un aumento de la inseguridad y sobre todo de la violencia como tal en las calles, principalmente en Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, que son las ciudades más nombradas? ¿O simple y llanamente obedece a una campaña mediática, como lo ha dicho el gobierno nacional, donde dan números que no son oficiales y que además exagera todo lo que ocurre? Ciertamente Venezuela, en este siglo XXI, en estos casi 15 años, Venezuela ha escalado sitiales de deshonor, sitiales muy graves en materia no solo de criminalidad, sino de violencia. El venezolano, o buena parte de la sociedad, es menos cortés, menos amable, más áspera. El venezolano ya ahora no conversa sino discute. El venezolano ante un problema de tránsito automotor agrede verbalmente, ante un problema con un vecino. Es decir, los valores de la sociedad venezolana lamentablemente han ido modificándose por disvalores sociales y parte de ese problema lo tenemos en nuestros dirigentes. Los doctores del país no han predicado con el ejemplo de la paz, de la convivencia ciudadana, del respeto. Por el contrario, nos han enseñado a ser violentos, a hablar de armas, a hablar de temas bélicos, y eso influye, por supuesto, en la psiquis del venezolano. ¿Y hablamos de ese problema de los líderes en Venezuela, solamente del gobierno o también de la oposición que, según usted, pues prácticamente incentivan a que haya violencia, división, discriminación, por qué no decirlo, y que todo esto se genere, como usted también lo ha mencionado, en una pelea por simple y llanamente andar en un carro diferente, haberse pasado un semáforo, ir en una cola, lo que sea? Interesante pregunta. Recordemos que en Venezuela hemos tenido un mismo gobierno nacional durante 15 años, un mismo proyecto político, un mismo partido político, y a su vez este partido político no solo ha influido en el poder ejecutivo, sino también en el legislativo y en el judicial. Prácticamente ha tenido todo el poder del Estado a su servicio. Por lo tanto, la mayoría de los doctores y dirigentes que hemos tenido en los principales puestos del país pertenecen a la tolda oficialista, y desde allí, lamentablemente, en buena parte, el discurso no ha sido un discurso de unión. El discurso, por el contrario, ha sido ambivalente, ambiguo en temas de la lucha contra el crimen. Por ejemplo, hablamos de desarmar a la sociedad venezolana, pero por otro lado hablamos de un pueblo en armas, batallones civiles. Hablamos de zonas de pacificación, pero retiramos a la autoridad pública de las mismas. Los discursos ambiguos y ambivalentes contra el crimen y contra la violencia hacen mucho daño a las sociedades. ¿Y desde el lado de la oposición pasa lo mismo? ¿Hay algo similar en los discursos, doctor Mármol? Si algo pudiéramos acuñarle a la alternativa democrática venezolana o llamada oposición, es no haber logrado llegar al poder, no haberse unido como alguna parte de la población quisiera, que estuvieran unidos bajo un mismo proyecto, bajo un mismo esquema, y que triunfaran en las elecciones. Lamentablemente sus apetencias personales, lamentablemente sus ambiciones individuales no le han permitido amalgamar un proyecto único que la sociedad venezolana pueda estimarlo como una alternativa creíble para que en las elecciones se diera un cambio de rumbo. ¿Se puede interpretar también parte de esta violencia en una exposición de impotencia, por ejemplo, al no llegar al poder, como usted lo ha dicho, los factores de la oposición, al sentirse apabullados por sectores oficialistas y donde además estos sectores oficialistas apoyan a grupos, como usted lo ha dicho también, grupos armados en el caso de los colectivos? Mayoritariamente el crimen violento, el crimen primitivo en Venezuela viene dado por las bandas criminales, la delincuencia común. No tiene nada que ver con el tema político partidista. Eso es una realidad desde el punto de vista criminológico, desde el punto de vista de la psicología criminal del venezolano. Es la delincuencia común la que realmente tiene acorralada a la gran familia venezolana con temas de asaltos masivos
en busetas de transporte público, vagones del metro subterráneo o vagones de ferrocarriles, también por supuesto en calles y avenidas, o el tema del secuestro que golpea a la clase media, o el tema de las extorsiones que golpea a los comerciantes, industriales y empresarios de este país. Ciertamente, paralelo a esa delincuencia común, agresiva y asesina, tenemos una delincuencia de algunos microestados que se han conformado en este siglo XXI bajo la bandera de ser guardianes de la revolución. Hablo de los colectivos armados y violentos que dominan el 10% de las parroquias de este país, de Venezuela, en donde en este país hay aproximadamente 1.500 parroquias y tienen una presencia importante en 150 parroquias. Esos colectivos armados y violentos, por supuesto que se erigen como un aparataje parapolicial, paramilitar, se consideran jueces y fiscales en ese espacio territorial, o lo que sucede en el sistema penitenciario venezolano, que en buena parte está dominada por los denominados pranes de las cárceles, que en otros países como Colombia se les conoció en alguna época como los caciques. Esos pranes ordenan sicariatos, extorsiones, sicariatos, trata de blancas en las cárceles, y eso tenemos que combatirlo y no se ha hecho en 15 años. Doctor Marmor, ¿vale en algún momento aquella expresión del ojo por ojo? Porque si tomamos en cuenta que la oposición acusa al gobierno de ser violento y el gobierno acusa a la oposición de aplicar violencia, pero también cuando vemos las imágenes no es solamente entre civiles esta violencia o esta discusión, sino que también está implícito allí el cómo las fuerzas de seguridad tratan a las personas, bien sean manifestantes o bien sean detenidos por el caso que sea. Ciertamente, en el año 2014, el tema de la protesta en calles y avenidas, que el gobierno le denominó la guarimba, ciertamente generó un clima de violencia que generó más de 3.000 personas detenidas y lamentablemente casi unas treintena de personas fallecidas. Ese clima de violencia se debió exclusivamente a una violencia política, seguramente mal conducida por parte y parte. Pero el grueso de lo que está pasando en el país es un problema de delincuencia común que ha llevado a que Venezuela sea el segundo país con más homicidios de América, el séptimo país con más secuestros del planeta Tierra, que estemos dentro de los 20 países que menos controla el paso de drogas ilícitos para ingresar y egresar de un territorio de todo el planeta, y que seamos el 9º país más corrupto, menos transparente de la urbe. Esto según los estudios de la ONU, la OEA, Transparencia Internacional, entre otras instituciones que llevan el ranking de crimen y violencia en este planeta. ¿Cuántos planes de seguridad lleva hasta el momento, digamos, este gobierno de la llamada Quinta República, desde el año 99 al presente, entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro? Porque si no estoy mal, son más de 20, ¿es así? Ciertamente, en 15 años de ejercicio del poder se han materializado 21 planes de seguridad. En los actuales momentos estamos en un plan que se llama la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, que tiene a su vez el plan pacificación, el plan desarme y el plan patrullaje por cuadrantes o plan de patrullaje inteligente. Ese plan, instaurado desde hace más de un año, es el último plan del presidente Hugo Chávez y es el primer plan del presidente Nicolás Maduro. Entonces estamos transitando ese 21º plan de seguridad y, por supuesto, como venezolanos, estamos obligados, quisiéramos que tuvieran éxito porque uno vive aquí, la familia de uno vive acá, y de lo que se trata es de criticar los errores, las insuficiencias que tiene este plan para que puedan corregir rápidamente. ¿Ha de algo este primer plan, digámoslo así, de Nicolás Maduro, del legado que le dejó Hugo Chávez? Ciertamente han habido algunos avances en temas legislativos, lo que es la ordenación del sistema de policía municipal, estatal y policía nacional. Los instrumentos legales están allí y realmente son bastante buenos. El tema de la ley de desarme y el reglamento de la ley de desarme son instrumentos legales también muy buenos. Y pudiéramos hablar de otros instrumentos legales que van por una línea correcta. Pero recordemos, las leyes son papel con tinta, son manifestación de buena voluntad. Si no se les hace cumplir, son letra muerta. Y por ahora, el problema venezolano, entre otras cosas, después de la debilidad institucional, es que las leyes en este país poco se cumplen. Por eso es que de cada 100 delitos, solo en Venezuela se castigan 8. Es decir, la impunidad está rondando el 92%, y cuando la impunidad está tan alta, aplicamos
ese pensamiento de Eduardo Galeano, ese escritor de izquierda muy seguido por la Revolución Bolivariana, que dice: la impunidad le hace propaganda al delito y le hace publicidad al delincuente. 25.000 asesinatos durante el año 2013. Estas cifras contradicen a las dadas por el gobierno, que habla de aproximadamente 16.000 durante el 2012. Esta cifra de los 25.000 asesinados es del Observatorio Venezolano de la Violencia. ¿Hay cárcel para tanta gente o la impunidad ha llevado precisamente a que la mayoría de estos delitos no tengan responsable y las cárceles sigan con una población similar durante todos estos años? Ciertamente tenemos 25.000 fallecidos en el 2013, según los estudios de varias universidades privadas y públicas de este país, con las cuales trabaja el Observatorio Venezolano de la Violencia, que dirige el sociólogo Roberto Briceño León. Para resolver este problema de cifras entre lo que dicen nuestras principales ONG, nuestras principales universidades y el gobierno nacional, nosotros le proponemos que hagan una encuesta de victimización 2014 con una muestra mucho más amplia que la que hicieron en el 2009, con veeduría de las ONG venezolanas y ONG internacionales, y que la sociedad venezolana pueda indicar cuáles son los tipos delictuales que más lo han golpeado en los últimos 12 meses a ellos y a sus familiares, qué opinan de las policías uniformadas, de las policías de investigación criminal, del Ministerio Público, del sistema penitenciario, y esa encuesta de victimización va a resolver el problema que tenemos en Venezuela, una lucha entre las cifras oficiales, la percepción ciudadana y los estudios de las principales ONG y universidades. ¿Y será que el gobierno estaría presto para hacer esto, tomando en cuenta que ellos aducen que la oposición lo que busca es criticar, dañar y sabotear al gobierno nacional, dándose a ver a los que estamos, digamos, fuera del conflicto o fuera del debate venezolano, que se ha politizado la situación en el país, no solamente en materia de seguridad, sino también en materia de salud, en materia de educación y en otros factores que ayudan o dañan a la sociedad venezolana? Buena pregunta suya. Ciertamente el tema de seguridad ciudadana, el tema del crimen y la violencia, tenemos que despartidizarlo. Es necesario que trabajemos con instrumentos de medición que han sido aplicados por otros países latinoamericanos. La encuesta de victimización nada tiene que ver con política partidista, son estudios criminológicos, estudios legales, estudios sociológicos que son muy necesarios para trazar políticas públicas. Y como la cosa en Venezuela no está nada bien, como lo hemos dicho en este programa, según los rankings que tenemos, bien vale la pena apostar por cuestiones innovadoras, por cuestiones que puedan guiar al gobierno, porque todos, repito, queremos que tenga éxito, porque se trata de la vida de los venezolanos, de la integridad del pueblo venezolano y, por supuesto, también de los bienes. Doctor Mármol, cifras de homicidios a la fecha durante este 2013, de este 2014 en comparación al 2013. Por ahora, solo tenemos la presentación a la prensa de la disminución de más del 20% de los homicidios según los estudios que ha hecho el Ministerio del Interior y Justicia. Todavía el trabajo de nuestras principales ONG, de nuestras principales universidades no ha culminado, pero la percepción que tenemos por el ingreso de cadáveres a las distintas morgues o medicaturas forenses del país, la percepción que tiene la ciudadanía es que el crimen y la violencia continúan el mismo ritmo que el año 2013, y eso realmente es algo que debemos de corregir y debemos de precisar científicamente al término del mes de noviembre. Ahora, quisiera tal vez en esta última pregunta, doctor Mármol, politizar un poco el cuestionamiento y preguntarle tal vez si esta mejora en esos índices, esta baja en los asesinatos y de la violencia en Venezuela, ¿tendrá algo que ver en las buenas relaciones que viene sosteniendo Nicolás Maduro con Juan Manuel Santos? Tomemos en cuenta que en enero del año 2014 el propio Nicolás Maduro aseguraba, y leo textualmente, que violencia que afecta a Venezuela llega de Colombia. Decía, entre otras cosas, que por ejemplo el tráfico de droga nos viene desde Colombia. Lamentablemente nuestra hermana Colombia está enfrentando esos problemas desde hace décadas, pero en Venezuela no se produce drogas. Es un territorio libre de producción. Además también había dicho que lo
lo que padecen y sufren los habitantes de los estados fronterizos a Colombia, refiriéndose a otros al contrabando, combustible, mercancía, alimentos que se producen en esas regiones. En fin, daba a entender que gran parte de lo que viene ocurriendo, y también lo hacía Hugo Chávez, de lo que pasa en Venezuela con el caso de los sicariatos, por ejemplo, es importado de Colombia. Pero ahora entonces esto está bajando tal vez por la buena relación. Quisiera contestar como profesor de la Facultad de Derecho que nadie puede alegar su propia torpeza. Los venezolanos, específicamente el Estado venezolano, jamás se preparó para el Plan Colombia de finales de los 90. No nos preparamos. ¿Y cómo debimos habernos preparado? Fortaleciendo nuestras instituciones preventivas y de investigación criminal. Y no lo hicimos. No pudimos con el avatar de la guerrilla colombiana, del avatar de los paramilitares, del avatar de las BACRIM colombianas que ingresaron al territorio venezolano y se asentaron en el territorio venezolano en buena parte del siglo XXI, dominando la ruta de la droga, la ruta de las armas ilícitas, la ruta de las municiones ilícitas, y eso realmente nos agarró sin preparación. Y por supuesto que ese asentamiento criminal organizado en Venezuela generó aumento de la violencia y el crimen, porque esa ruta de la droga que nos ha llevado a que Venezuela, según el informe contra las drogas 2010, 2011 y 2012 de la ONU, salga del país más del 50% del cargamento de cocaína que anualmente llega a la Unión Europea por vía marítima. Parte de esa droga se queda en Venezuela. Parte de esa droga genera que bandas criminales se preparen para proteger la ruta, el almacenamiento y control territorial. Sin lugar a duda no nos preparamos, no podemos alegar nuestra propia torpeza. Eso, Colombia hizo una lucha frontal contra el crimen organizado en las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez y en parte del gobierno de Santos, y hoy Colombia tiene per cápita menos homicidios que nosotros, per cápita menos secuestros que nosotros y per cápita menos asaltos que nosotros. Tienen mejores niveles de salud pública en cuanto al crimen y la violencia, tienen mejores niveles de paz que nosotros los venezolanos. Criminalista experto en seguridad integral, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer.